Álvaro Delgado es mexicano, amado hijo de campesinos quienes le enseñaron a trabajar duro para conquistar sus sueños. A lo largo de su vida y en la constante búsqueda por la superación personal, ha construido un legado de coherencia, profesionalismo y sabiduría. En este programa habla de su historia, de su trabajo por más de 3 décadas y sus investigaciones periodísticas que constantemente sacudieron y exhibieron al complejo y oscuro sistema político mexicano. Pero sobre todo nos permite ver su amor por México, por la justicia y por los grandes personajes que lo han acompañado a lo largo de su vida. Mi nombre es Jorge Matus y este programa es Voces de México. Queridos amigos de Conecte MX, bienvenidos a un episodio más de Voces de México. En esta ocasión ya nos encontramos aquí con el gran periodista Álvaro Delgado. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Al contrario, Jorge, encantado. Aquí estoy a la orden. Te agradecemos mucho la visita. Creo que será una conversación que será interesante para muchos. Me gustaría empezar esta primera parte del programa. Si nos pudieras platicar un poco de tu vida. Naces en Lagos de Moreno. ¿Cómo fue crecer esos primeros años en Jalisco? ¿Y cómo fue? Me parece que estuviste ahí hasta los 12 años, ¿no? No, poco tiempo. Fue una cosa muy curiosa porque cuando yo nací, prácticamente a los 2 meses, mi papá se fue a Estados Unidos. Okay. Pero no se fue de vacaciones, fue a trabajar, como lo hacen muchos millones de mexicanos que lamentablemente, al no tener posibilidades de subsistencia en sus lugares, particularmente en las zonas rurales, pues tienen que emigrar. Eso pasó cuando yo nací. A los 2 meses mi papá se fue una temporada a Estados Unidos porque mis papás eran campesinos. ¿Quedan con tu madre y cuántos hijos? Y un hermano mayor que tengo todavía. Y mi padre, justamente por esa razón, es que en 1968, en pleno movimiento estudiantil, toma la determinación de emigrar también de Jalisco a la Ciudad de México. Después de que un día, lo contaba él, ya falleció en 2018, un día esperaba la lluvia, después de haber sembrado, y la lluvia no llegó hasta su parcela. Y ese día tomó la determinación de emigrar. Yo creo que fue una gran determinación, siempre se la voy a agradecer a mi papá, porque en buena medida esa determinación de emigrar, que no fue sencilla, me permitió a mí ya formarme en la Ciudad de México. En el 68. En el 68, yo tenía 2 años. En el 66, o sea que tenías 2 años. Sí, sí, ya no me cuesta el primer hervor. No, porque compartimos tú y yo algo que es ser satelucos. Yo crecí en Satélite, tú en Naucalpan. ¿Vivías cerca de Satélite? ¿Por dónde creciste? No, yo viví en una colonia popular, okay, en Naucalpan. Y trabajé, sin embargo, en Satélite en mis inicios como periodista. Había una revista en 1986 que se llamaba Revista Satélite, la fundaron, y yo entré a trabajar ahí porque siempre tenía la idea, la tenía desde muy niño, de querer ser periodista, pero no me contrataron para escribir, sino para vender publicidad. Okay. Y esa fue, digamos, mi primera experiencia. ¿Qué edad tendrías? 20 años, ya no era tan jovencito. Porque además yo por ahí escuché, a los 12 fue tu primer conexión con un periódico, trabajando en un puesto de periódicos. ¿Fue igualmente en Satélite? Sí, en Naucalpan, sí, ¿verdad? En Jardines del Molinito. Lo que pasa es que yo no estudié, yo no entré a la secundaria saliendo de la primaria, por una razón económica también. Mi hermano estaba en la secundaria, entonces ese año me puse a trabajar y uno de los trabajos que tuve fue vendiendo periódicos. Wow. Estábamos hablando de 1978 y en ese año, vendiendo periódicos, tenía 2 años de haber sido fundada la revista Proceso y ahí conoció Proceso. Okay. A los 12 años. ¿Te llegaba al puesto de periódicos? Pues claro, yo vendía. Claro. Pero no solamente me encantaba, obviamente no me ponía a leer Proceso como un lector para concientizarme de las problemáticas del país. Por supuesto que no, a un niño de 12 años le interesan las historietas. Claro. Capulinita, Chanoc, Lágrimas, Risas y Amor.
Pero, por supuesto, también hojeaba la prensa, el Esto, el Fígaro, que entonces existía, y otras revistas, incluyendo revistas de desnudos que había entonces, que ya venían en bolsitas. O sea, no permitía que uno... Para un niño que vendía periódicos... Tú que tenías el privilegio. Yo que tenía el privilegio, no lo hacía. Pero me acuerdo perfectamente del proceso. Y luego en un periódico, La Opinión de Satélite, de un sateluco, que también me ponía lo mismo a vender espacios publicitarios que a redactar notas sobre la falta de servicios públicos, por ejemplo, la recolección de basura, las patrullas que no hacían su responsabilidad debida en la vigilancia. Ahí guardo todavía viejos recortes y periódicos de lo que yo comenzaba a escribir en ese entonces. Wow. Y tenía que ver precisamente con ese tipo de conductas abusivas de las autoridades de Naucalpan en ese entonces. Brutal. Casi todos los municipios de México hemos vivido lo mismo. Y entras a estudiar, también lo compartimos, pero yo estudié ahí idiomas, a la FES Acatlán. Sí, después de estudiar en el CCH Naucalpan. Ajá. Yo estudié en el CCH Naucalpan, que es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Por supuesto, presento el examen y ansiaba, y se logró, que no solamente pudiera yo entrar al CCH, al plantel que yo quería, que era Naucalpan, y al turno, 04, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Y después, por supuesto, ya claramente decidido a ser periodista, escogí la carrera de periodismo y comunicación colectiva, como se llamaba entonces, y el plantel de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, que hoy es Facultad de Estudios Superiores, que también es una etapa maravillosa de mi vida en esa escuela, que además de ser hermosa en términos arquitectónicos, sí. En el entorno, el plantel es hermoso, es también una de las escuelas de semillero de periodistas y finalmente de lo que va marcando lo que uno va a hacer en la vida en el futuro. Luego, la propia necesidad económica me hizo dar clases. Estuve dando clases de literatura en una preparatoria con 384 alumnos, levantándome a las 4:20 de la mañana para llegar a enfrentar a seres que lo tienen a uno sometido, ¿no? Contra la pared, ¿no? Una maravilla, la verdad de las cosas. ¿Cuánto tiempo diste clases? Un año. Un año. Un año nada más. Suficiente. Pero antes trabajé en el 88 en el periódico El Financiero. ¿En pleno fraude? Sí, en el 88. El día de la toma de posesión, por ejemplo, de Carlos Salinas, el 1 de diciembre de 1988, yo fui a la manifestación enfrente de la Cámara de Diputados, y había muchísimos provocadores, se generaron choques en el... ¿Cómo lo ves? ¿Sí fue Manuel Bartlett? ¿Sí está en él toda esa responsabilidad? ¿O cómo interpretar qué pasó en el 88? Pues por supuesto que Bartlett fue parte del engranaje para el fraude de ese año. Siendo secretario de Gobernación, tenía a su cargo lo que era entonces la Comisión Electoral, y que por supuesto era la que procesaba los resultados electorales. Pero el fraude no solamente se cometió en términos de las boletas, sino y de la falta de flujo de la información. El fraude electoral en 1988, como en fraudes que todavía lamentablemente hay en México, tiene que ver con las condiciones para la participación entre los partidos y los contendientes, y la vinculación, la influencia contundente de los poderes públicos y de los poderes criminales. El fraude del 88 fue no solamente una articulación de acciones para darle la vuelta a un resultado electoral o acomodarlo de acuerdo a lo que en su momento se pretendía. Y eso pudo darse a partir de
cómo meter a las urnas paquetes de boletas no firmadas por un ciudadano y una boleta, sino muchas veces con paquetes que fueron a dar a las casillas o adulterando en las actas los números. También el fraude se dio la intervención clara del gobierno federal y de los gobiernos de los estados y municipales en, por ejemplo, llevar de manera forzada a ciudadanos a votar por determinado partido, utilizar los programas públicos para condicionar el voto, para coaccionar, para inclusive llegar al asesinato. O sea, el fraude también es el asesinato de los colaboradores cercanísimos de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, la víspera de las elecciones. El fraude fue también, por supuesto, el desvío de recursos públicos que en abundancia hubo en esa elección. Entonces, Bartlett fue parte del engranaje. Claro, una pieza. Pero Carlos Salinas, el beneficiario, era también pues, el promotor inicial, porque era el hombre más poderoso en el gobierno de Miguel de la Madrid. Claro. Fue el que instauró el modelo económico. Y otros personajes que lamentablemente algunos ya murieron, otros que siguen en activo, como Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo. Acusado, bueno, denunciado ahorita, ¿no? Esos. Y también las insuficiencias y las debilidades de la propia oposición, tanto del PAN como del Frente Democrático Nacional, para generar una estructura de vigilancia en el sí, es como acá en la última elección del Estado de México en la que ganó Del Mazo, hubo municipios muy pobres de México en donde votaron como democracia europea el 85% de la población, ¿no? Que hicieron la diferencia. Exactamente. Entonces el fraude o los fraudes no son solamente la responsabilidad de un solo individuo o de una sola conducta, es una conjugación de conductas. Y estamos hablando, tú traes a cuento la elección del Estado de México en 2017, 30 años después de la elección del 88, ¿qué tanto cambió? En esa elección en el Estado de México, en efecto, tú lo dices bien, hubo municipios o lugares en los municipios, particularmente los rurales, colindantes, por ejemplo, con Guerrero, con el Estado, con Michoacán. Con Michoacán. Donde la participación no solamente fue como en los países de democracias consolidadas de Europa, sino las llamadas casillas Zapato, claro, donde el candidato del partido oficial gana una enorme cantidad de votos y la oposición no obtiene ninguno. Nada, imagínate, ni un voto. Entonces, todavía en México, lamentablemente, hay elecciones de aparato. Las elecciones de aparato no solamente son las que pues la normalidad democrática lo establece, partidos y candidatos contendiendo en condiciones de equidad y de libertad, sino la intervención de poderes públicos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, y también la intervención, algo que es muy grave y que también está vigente lamentablemente, la intervención de poderes criminales. Claro. De poderes la delincuencia organizada. La delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Exactamente, sí. O sea, eso a estas alturas de políticas de México no debiera existir, claro, pero sigue vigente. Nuestro anhelo debe ser que haya elecciones, que haya contienda, que haya competencia, que haya condiciones de equidad y que el voto cuente y se cuente y que los resultados también sean aceptados por todos. Porque justamente después del 88 viene 1994, que es el año, si no me equivoco, en el que entras a proceso. Sí. Y pues el año en el que de repente Salinas, que venía de esta elección tan cuestionada de fraude, ahora a lo que podría ser un magnicidio por parte del Estado, de su propio candidato, quizás porque no era conveniente, o cómo interpretar tu entrada a proceso y lo que sucedió en el 94. Y todavía mi estancia en el Universal, ese año claro, tan porque intenso estabas del 94, en el Universal. Yo entro al Universal en el 91
en el apogeo del salinismo. Sí, 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 sí. Salinas era visto como... ¿Cómo era tu postura? Porque regresándome al 91, ¿cómo era tu postura de Salinas en ese momento? Yo me acuerdo que yo entré al Universal en el 91, insisto, cuando además el Universal era, como lo fue siempre, lo ha sido, un periódico muy oficialista, muy priista. Y por supuesto el Universal tenía una muy clara inclinación por Carlos Salinas. Fidel Samaniego, que era el reportero estrella de El Universal, pues era uno de los consentidos de Salinas. Era muy buen cronista, Fidel, con quien tuve también una muy buena relación, pero por supuesto yo no compartía las posiciones y yo... ¿Y escribías rebeldemente? ¿O cómo? No, bueno, porque me tenía estrictamente a la información en las fuentes que yo cubría. Yo cubrí policía, Okay. y por supuesto hay que reportar policía. Lo que era. Asuntos policíacos, asuntos de seguridad pública, cubrí aeropuerto, cubrí turismo, hasta que cubrí partidos de oposición. Entonces me dieron izquierdas, entonces cubrí todavía existía el Partido Popular Socialista. Para muchos de los jóvenes que nos están viendo, existió un partido, el Partido Popular Socialista, existió también el PARM, claro. existió también Rincón el Gallardo, PDM, ¿no? Existieron otros partidos, entonces yo cubrí izquierdas y el PRD, que estaban haciendo. Y luego me dieron la cobertura de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue profesionalmente también un reconocimiento, supongo que a mi trabajo, para hacer esa cobertura. ¿Y yo qué hacía? Bueno, pues cumplir con mi trabajo, nada más. Describir las actividades del candidato, el mensaje del candidato, el entorno en el que el candidato hacía su campaña, con una cercanía profesional que yo tuve con Cuauhtémoc Cárdenas para la cobertura, como la tuve después con Felipe Calderón en su campaña de 2006, con Josefina Vázquez Mota en el 2012, con Ricardo Anaya en el 2018. Es decir, uno puede tener una cierta manera de pensar, pero tu profesionalismo... pero tiene uno que actuar de manera profesional sin que incida tu manera de ver el mundo a partir en tu desempeño profesional. Porque precisamente tienes 4 libros y me parece, muy probablemente el periodista con mayor historia y recopilación de información acerca del PAN y en particular del Yunque mexicano. Tus 4 libros, el primero publicado en el 2003, sí. El Yunque, precisamente. Después, en 2007, El Ejército de Dios. Es correcto. Le sigue el Engaño. El Engaño. Prédica y práctica del PAN. Y El Amaciato. Que es de 2016, sí. Que es el Amaciato, ya es el pacto, describes el pacto entre el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno del Estado de Peña Nieto y el de Felipe Calderón para entrar y hacer el fraude de 2006. ¿Qué has encontrado? Es decir, en todos estos años de estudiar al PAN, me gustaría saber 2 cosas. ¿Cuáles son sus áreas más oscuras? Pero a lo mejor, ¿cuáles son sus personajes virtuosos? A mí muchas veces me han dicho, ¿cómo puedes tener hígado para convivir con los panistas? Pues como tengo hígado para convivir con quienes piensan perfectamente distinto a lo que yo pienso. Y en todos los partidos hay... Y en todos los partidos. Barbaridades, ¿no? O sea, yo siempre establezco como periodista y como persona relaciones de respeto. Claro. Todo, para mí, se funda en el respeto. Sí, yo soy periodista y hago mi trabajo. Y lo hice con con el mismo compromiso cuando trabajaba en ese periódico modesto de Ciudad Satélite en mis inicios, como lo hice cuando trabajé en el Nacional, en la sección de espectáculos, como lo hice cuando trabajé en la sección de cultura del Financiero, como cuando trabajé en el Nacional, como trabajé como en Proceso durante 26 años. Entonces, yo no... ¿Qué encuentras, qué encuentras en el PAN que quizás fue virtuoso? Digo, el PAN ya es un partido que se encamina a 100 años de existencia, se creó en el 39. ¿Qué
¿Qué encuentras como los valores más importantes o positivos que el PAN le ha dejado a México? Para empezar, la posibilidad de articular a mexicanos en un proyecto alternativo al hegemónico, Claro. por la vía pacífica, por la vía de Institucional, digamos. institucional. Eso ha sido un aporte fundamental que ha hecho el PAN a la vida pública de México en las peores circunstancias. Claro. Sí, atravesaron las décadas del peor oficialismo priista, ¿no? Sí, nace, por supuesto, el PAN como una reacción al régimen que en ese momento estaba vigente, no solamente al régimen de Lázaro Cárdenas y su determinación de nacionalizar el petróleo. A lo mejor venían desde el maximato como peleando. Claro, de hecho, esa misión que asumió Manuel Gómez Morín en 1939 al fundar el PAN junto con otros grandes mexicanos como Efraín González Luna y como los fundadores en general, pudo haberse anticipado, pudo haberse hecho con Vasconcelos. Claro. Vasconcelos pudo haber generado un partido político y por tanto hubiera pues seguramente modificado la historia. No ocurrió, la historia es así, pero el PAN sin duda tuvo en su origen esa contribución fundamental y durante décadas pues luchó justamente para que la democracia no fuera una expresión contenida en la Constitución y además sin hubo muchos hacerla panistas, como modo de vida. Hubo muchos panistas que se pueden recordar, inclusive como Luis Felipe Bravo Mena, que boteaban en las calles y realmente hacían labor de calle, lo que hoy ya no hacen. ¿No? Pero estamos hablando ya ahí de los esto 80. Ya es muy nuevo, porque pero, justamente es en qué momento se desvirtúa el PAN. ¿Cuál crees que es su... ¿Gobernar? ¿Gobernar fue lo que lo ordenó? Sí, sin duda, sin duda. El PAN sí tiene una muy clara, un claro objetivo, no solo de lograr el poder político. Y para eso toma decisiones como, por ejemplo, en 1968, con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, de que haya candidaturas de plurinominales. Es decir, buscar incidir en las políticas públicas del país. Entonces es una determinación que ahí hasta genera choques internos. Pero tenía el propósito siempre el PAN de construir ciudadanía. Algo que nos sigue haciendo falta, ¿no? Haciendo falta. Convertirnos auténticamente en ciudadanos, de ciudadanos independientemente de a qué nos dediquemos, incluyendo ser periodistas. Claro. Entonces, el PAN se comienza a descomponer a partir, primero, creo, de que comienza a asumir posiciones de poder y comienzan a hacerle muy débiles o comienza a traerles pues lo fácil, el dinero, el poder. Claro. Y eso solamente puede ocurrir cuando hay, por supuesto, posiciones de poder, primero a nivel de municipios, luego a nivel de los estados y después, por supuesto, el ejercicio del poder público a nivel federal. Y también creo que que el PAN comienza a descomponerse fundamentalmente después del 88. Y para mí un punto de quiebre de la corrupción del PAN, que es hoy vigentísima, es el 88 con Carlos Salinas, cuando toma la determinación de convalidar a Salinas. Pacto, ¿no? No, pues es el pacto fundamental y a partir de ahí cogobierna con el PRI, con un mismo modelo económico, que es el que ha arrojado, en buena medida, los resultados que hoy vivimos en nuestro país. Que quizás país. Es lo que demuestra en el 94 lo que muchos decían, bueno, el pacto Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas, ¿no? De cogobernar México. Sí, ya estaba para el 94 muy consolidado ya la alianza y pudo Diego Fernández de Ceballos ganar. Sí, claro. Pudo ganar. Bravísimo. No Después solamente... de ese debate fantástico,
pues estaba calientito, ¿no? Pudo haberlo hecho Diego Fernández de Ceballos, sí. Él alega que estaban en contra de él Salinas, su amigo, que Televisa y con los programas sociales, y tiene parcialmente razón. Pero la verdad de las cosas, él se retrajo. Claro. Él se Desaparece retrajo. de los medios. Sí, en ese debate, de mayo de 1994, al que yo, por cierto, me metí al Museo de la Comisión Federal de Electricidad, burlando todos los protocolos del Estado Mayor Presidencial. Wow. Ya prescribió el delito. ¿No? Sí, pero de pronto me dijeron, dijo uno del Estado Mayor Presidencial, me metiste un gol y voy por la revancha. Uy. Ya no pasó nada, qué bueno que ya se les haya olvidado, ¿no? Pero después de ese debate, ahí, pudo Diego Fernández de Ceballos catapultarse. No lo hizo. Y no lo hizo en buena medida porque no le interesaba hacerlo. A Diego nunca le ha gustado el ejercicio del poder, sino el boato del poder. Después nos vamos, pasa el gobierno de Ernesto Zedillo y entra Vicente Fox. ¿Qué pasa con el PAN en esos años? Porque al parecer, pues Fox no era un hombre tradicionalmente panista, en realidad resultó conveniente ponerlo ahí, y ahí es donde quizás viene una decadencia del partido, se pierden muchos quizás de los valores de antaño, y entra la época del federalismo de Fox, que es terrible en temas de corrupción, ¿no? Sí, fíjate que cuando uno hace un examen retrospectivo de lo que ha sido México en los más recientes 30 años, por supuesto que hay cosas que vale la pena rescatar, conservar, pero qué mal nos ha ido con los gobernantes que hemos tenido. Y tiene que ver también cuál es la conducta, el comportamiento que tiene la ciudadanía ante sus gobernantes. Claro. Sí, lo que decías de comportarnos como ciudadanos, como aquel emperador romano que se llama ciudadano, ¿no? Exactamente. Entonces, en buena medida los excesos del poder tienen que ver con las omisiones de la sociedad para contenerlos. Claro. Y siempre es preferible una sociedad exigente, demandante, informada, consciente, para que una que no lo esté, porque en la indiferencia, en la omisión, en la apatía, pues está el germen también de los abusos de poder. Claro. Entonces, hemos tenido lamentablemente buenos y malos gobernantes. En los años recientes, particularmente en el caso de Fox, de quien tú me preguntas. Y sobre todo Fox porque yo pienso que, claro, muy probablemente tú estabas mucho más consciente de qué sucedía y qué se nos avecinaba, pero sí hubo una gran mayoría de la población que resultaba emocionada por el cambio. Yo tenía 12 años y yo olía a cambio, ¿no? Yo forcé a mi papá que me llevara al cierre de campaña de Fox al Ángel, porque yo pensaba que venía un cuate que tenía muchos pantalones para enfrentar a la corrupción en México, y pues a la mera hora, yo creo que por eso la población mexicana siente tanto rechazo hacia Fox, ¿no? Como que ilusionó demasiado y traicionó muy fuerte. Sí, ese es parte del asunto. En efecto, la alternancia en el 2000 fue un día para mí maravilloso. Yo que no voté por Fox, yo decía, cuando había un clamor por el voto útil, yo decía, mi voto útil es por la izquierda. Va a ganar Fox y está bien, y es importante que haya una alternancia en la presidencia de la República. Pero a mí la señal que más me gustó, que yo entonces cubría el Instituto Federal Electoral, el antecedente del INE, esa noche fue un día para mí muy feliz, porque se produjo la alternancia en la presidencia de la República, pero no tuvo el PAN la mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores.
Y a mí me dijo un panista guanajuatense que detestaba y detesta a Vicente Fox, Juan Miguel Alcántara, que fue procurador en el gobierno de Carlos Medina Plasencia en la concertación de 1991. Me dice, yo ya puedo estar tranquilo. Diego va a ser el coordinador de los senadores del PAN para contener al loco de Vicente Fox. Y en efecto, yo dije, yo estaba feliz con que hubiera habido alternancia en la presidencia de la República, por eso la portada de Proceso fue, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Después de que el día de la elección, el 2 de julio del 2000, pues la gente en el Ángel le gritó, no nos falles, ¿no? Entonces, había, digamos que una expectativa con Fox, por eso la gente no era tan exigente y tiene sentido. Claro, le dio un margen. Y se vale. Claro, claro. Como se lo da Hoy. la gente a otros gobiernos, no tanto en el caso de Calderón, pero se lo ha dado a López Obrador claramente. Claro, porque viene otra vez un cambio, ¿no? Con Vicente Fox se hablaba, ¿no? 70 años de la dictadura priista, tenemos que darle un periodo de gracia en lo Claro. que el cuate trata de resolver México, ¿no? Y eso es perfectamente válido, porque Claro. la gente vota, pues, y eso está, pues esa es la democracia, vota, porque tiene la expectativa de que va a hacer las cosas mejor que el otro. Y que va a cumplir lo que prometió en En campaña, efecto. ¿no? Y eso es una de las cuestiones que siempre, que finalmente también forma parte de la democracia. No cumples, te vas. Claro. Cumples, te refrendamos el apoyo. Claro. Pues esa es la democracia. Lo que pasa es que en México, lamentablemente, todavía no somos capaces de asumir En nuestro rol. en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como vigilantes de quienes sustentan el poder público, y que sustentan una representación popular. Por ejemplo, se elige a los gobernantes, pero si no funcionan, se les echa, y a los representantes populares también. Claro. Entonces, sí, Fox quedó a deber muy claramente, no solamente en términos de sus políticas públicas, teniendo abundantísimos recursos que generó, por ejemplo, los precios altos del petróleo. 500,000 millones de dólares. Un dineral. Bueno. Y después comete un error terrible, que es meterse a la contienda, a la arena política, con el desafuero a López Obrador. Entonces, eso descompuso lo que apenas comenzaba a construirse. Claro. Yo digo no desde el 2 de julio del 2000, sino yo pienso que desde la elección intermedia de Concedillo en 1997. 97, porque ahí reforman el IFE. Bueno, ahí se crea, que eso es también muy importante no olvidarlo, la elección del 2000, de 1994, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la violencia brutal que hubo en el 94 y que marcó esa elección, condujo a la necesidad de una reforma político-electoral que se comenzó a negociar efectivamente a partir de la entrada de Zedillo a la presidencia en medio de una crisis económica brutal, brutal. Bueno, y entonces, claro, órgano electoral autónomo, y hay un enorme consenso ahí que se rompe solamente con el dinero para los partidos políticos. Ya era presidente Felipe Calderón, presidente del PAN, ya era presidente del PRD entonces Andrés Manuel López Obrador. Y en el 97, digamos que se le rompe el espinazo al prismo cuando pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces, digamos que se generan las condiciones para que en el 2000 haya alternancia. Eso a veces se olvida, Jorge, pero son puntos de quiebre muy importantes para ir edificando la democracia en nuestro país, como fue importante en su momento la reforma política de 1978. 79 con Reyes Heroles. Y bueno, con Fox es la desilusión, porque la además frustración. pareciera que en el 2003, con la maestra del Baster, echan para abajo parte de esa reforma al IFE, ¿no? Hay una involución en el 2003 que también muchas veces se olvida. Esa institución garante de contar los votos, de generar las condiciones para contiendas libres, que se genera a partir de la integración de un Consejo General del IFE entonces,
que dura del 97 al 2003, en este año, en el 2003, se echa a perder porque entran consejeros que más que representar los intereses de la sociedad, representan los intereses de facciones. Y ese INE actúa de una manera facciosa durante el proceso electoral del 2006 y genera toda la ruptura que hubo en ese año con un fraude que yo lo sostengo hasta el día de hoy, ocurrió. El fraude no solamente fue en términos de las boletas electorales depositadas, sino un conjunto de conductas, de comportamientos claramente ilegales e inconstitucionales. Los principios rectores de los procesos electorales están en la Constitución. Claro. Es legalidad, es objetividad, es transparencia. No la coerción del voto, ¿no? Exactamente. Yo por eso a Luis Carlos Ugalde, desde el 2007, cuando escribió su libro, le dije, oye, Luis Carlos, que yo lo conocía porque yo supe cómo llegó al INE, al IFE en ese entonces. Yo lo iba a entrevistar para Proceso, fíjate, la víspera en que fue electo, porque le dije, oye, si tú quieres ser consejero del IFE, yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué quieres hacer al llegar. Claro. Sí, tienes razón, pues vamos a hablar. Nos quedamos de ver en un bar de la Condesa, precisamente para echar a andar la maquinita y yo preguntarle y él responderle. Y me dijo, ¿sabes qué? No, porque el momento es muy delicado y se puede caer la negociación para que yo entre. Los periodistas tampoco traemos pistola para apuntarle a alguien y que nos diga lo que queramos que nos diga. No, le dije, está bien, Luis Carlos, porque tenía una relación pues de respeto profesional como ya la suelo tener con los actores políticos. Pero lo fundamental fue cómo actuó en el 2006. Claro. Y eso lo arrojó al basurero de la historia. Por más que esté multimillonario ahora Luis Carlos Ugalde, que le paguen muy bien y está bien por sus consultorías que hace, pero no actuó de manera democrática. La responsabilidad histórica, legal. ¿No? Porque, claro, o sea, yo creo que los hombres públicos deben actuar no solamente en función de mejorar con toda legitimidad su nivel de vida. ¿Qué con la historia? Claro. Y eso a menudo se olvida. ¿Cómo va a pasar a la historia Vicente Fox? Sí, no. ¿Cómo va a pasar a la historia Felipe Calderón? Tú tienes precisamente este libro de Lamaciato que me parece muy interesante, en donde describes muy bien el pacto entre Enrique Peña Nieto. Básicamente en el libro lo que dice son un pacto por 250,000 votos al menos del Estado de México transferidos a Felipe Calderón, y realmente con argumentos muy sólidos de lo que se dio aquí en un hotel que estaba aquí atrás, Nico, ¿no? Sí, y también cómo le corresponde Felipe Calderón a Peña en la elección del 2012, cómo abandona Calderón a Josefina Vázquez Mota, que acaba de decir que sufrió violencia de género tanto de Fox como de Calderón. Hay una cosa más grave, o sea, nadie le pedía a Calderón poner a disposición de Josefina Vázquez Mota el poder público para incidir en la elección. No, pues eso es ilegal, sino el elemental respaldo político de un correligionario, claro, a su candidata. Y la gran incongruencia para mí, por ejemplo, yo decía, yo ya no puedo entender este país cuando dices, ¿cómo? El candidato Fox, que sacó al PRI de Los Pinos 6 años después de dejar su gobierno, ¿está apoyando al PRI? Dices, ¿no? Eso retrata a Fox, claro, en su oportunismo, en ser falsario, en ser una piltrafa moral. Entonces, en ese libro que tú aludes, el Amaciato, es resultado también, fíjate, de esas relaciones de respeto
que un periodista como yo establece con sus fuentes de información, yo no me hubiera enterado de esa reunión en el Hotel Nico en el 2006 sin personas que participaron. Ulises Ramírez. Ulises Ramírez del Estado de México, que es un personaje muy peculiar, pero él, no me enteré por él, él ya me da detalles, a partir de que yo lo sabía, lo busco para preguntarle. Con panistas hasta la fecha sigo teniendo muy buena relación, porque saben a qué atenerse conmigo. Claro. Es decir, yo no soy confesor, el periodista no debe ser confesor. En ese sentido, pues si tú conoces información de interés público, pues tienes no solamente el derecho, sino la responsabilidad, el deber de difundirlo. Claro. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, yo quería escribir un libro sobre la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012, de todo eso que yo vi, que era parte de la descomposición del PAN, que de alguna manera yo ya había descrito en mi anterior libro, en El engaño, prédica y práctica del PAN, que es un libro voluminoso, un libro muy documentado de toda la corrupción ya del Partido de Acción Nacional. Y dije, es que ya no, ¿qué más voy a aportar? Hablé con mucha gente en el 2012 y dejé reposar mejor el libro. Y después me fui enterando de más cosas. Entonces dije, este libro lo tengo que publicar, esto tiene que saberse, y pues lo hice. Muchos hasta se sorprendieron de lo que haya resultado en un libro, pero decía Julio Scherer... Pero muy importante retratarlo. Claro, muy importante. Bueno, es mi responsabilidad. ¿Qué pasa si yo me callo, me guardo eso? Claro. Y además había gente, te lo digo desde una experiencia personal, mi propio padre, que él decía al final del gobierno o al inicio del gobierno de Peña Nieto, lo suponía, como decir, tuvo que haber habido un acuerdo del que no nos enteramos, y de repente cuando yo tengo la oportunidad de leer tu libro dije, aquí está la evidencia sostenida. Entonces me parece que era muy importante difundirlo. Sí, parte. Entonces, yo siempre he tratado de hacer pues libros periodísticos, libros que informen. No importa mi opinión, no. Me importa la información. Claro. Y importa la opinión que tengan fuentes de información serias, creíbles, y que estén dispuestas a dar la cara con su nombre y con su apellido para poderlo acreditar exactamente. Porque, mira, hay también una muy turbia relación muchas veces entre el periodista y el político. Son los trascendidos, es el chisme vil. Sí. Claro, el periodismo es mucho chisme, decía Vicente Leñero. Bueno, hay de chismes a chismes. Romeo y Julieta era puro chismes, ¿no? Sí. Pero esta relación perversa que suele haber entre periodistas y políticos, en que te voy a filtrar esto, claro, no digas quién te dio, muchas veces para golpear al adversario. Claro, como me decía aquí Javier Solórzano, en una conversación me dice, mira Jorge, el problema es que en México las malas se cuentan solas y por las buenas se cobra, ¿no? A veces. Sí, entonces, ¿por qué a mí me siguen buscando panistas para darme información? Bueno, en primer lugar, porque la relación que yo he establecido con ellos siempre ha sido de respeto. Claro, tu profesionalismo. Yo, saben que yo no publico cosas que no estén verificadas. Claro. Y si las publico porque he cometido muchos errores, los asumo. Claro. La actividad periodística es una actividad... Es humana. Sujeta al error. Hay que buscar acotar lo más posible el error. Pero, pues, yo lo que les digo, a ver, hazte responsable. Si tú quieres decir eso, órale. No, es que es muy delicado. Claro. Pues, mi querido Álvaro, antes de pasar a una sección en la que vamos a seguir hablando de historia, de política y de eventos importantes, me gustaría saber, casi 7 años trabajando en la revista Proceso,
y viene tu renuncia. Cuéntanos, cuéntanos qué pasó en esta primicia en Conecta MX, porque se viene tu salida de la revista Proceso, un lugar en el cual pues, te formaste, realmente un medio muy importante en México, y después de casi 3 décadas sale Álvaro Delgado de Proceso. Me parece que es una noticia digna de conversar. Mira, pues no pasa nada. Me quedo desempleado. ¿Sigues con los periodistas en La Octava, sí, obviamente? Sí, tengo mi columna cada martes en el Heraldo de México, pero tomé la determinación efectivamente de ponerle fin a, a mi trabajo en la revista Proceso durante 26 años, 4 meses, la mitad de mi vida. La columna vertebral de mi vida profesional fue en la revista Proceso desde 1994, desde el miércoles 16 de noviembre de 1994. Con una relación extraordinaria que creaste con Julio Scherer. Sí, precisamente en la carta de despedida que yo hago llegar al Consejo de Administración, cuento que el día de mi llegada Julio Scherer García me dio un apretón de manos y me dijo, pues vayas a trabajar. Y yo entré a Proceso, iba a entrar a la mesa de edición, porque no había plazas de reportero, pero la fortuna ocurrió que me llevó a que ese miércoles que yo llegué a trabajar, Rafael Rodríguez Castañeda, que era el jefe de redacción, me dijo, no venga el lunes ni el martes, presentes el miércoles. Ese día estaba en curso un conflicto en San Luis Potosí y, todos los reporteros de Proceso estaban ocupados, entonces Gerardo Galarza, que estaba en la agencia APRO, dice, pues que vaya Álvaro, él conoce el San Luis Potosí, la situación política. Y me preguntaron, ¿y sí te vas? Claro. Aquí estoy. Ese mismo noche, tomé el avión a San Luis Potosí, trabajé llegué en la noche con 2 citas a trabajar hasta las 12 de la noche. El jueves trabajé y me regresé el viernes en la mañana en el primer vuelo a la Ciudad de México y publiqué, y bueno, uno de mis entrevistados, Jorge, uno de los entrevistados para ese reportaje fue Julio Hernández López, Julio Astillero, periodista o sea que sí, tengo una gran relación. Un gran amigo tuyo fue el primero que entrevistaste allá. Uno de los, él era presidente del PRI en San Luis Potosí y parte del conflicto electoral tenía que ver con el PRI, entonces lo busqué. Le mandamos además un fuerte abrazo a Julio Astillero porque supuesto. Lo vamos a invitar aquí a Voces de México, ojalá que nos diga que sí. Y ese primer texto se publicó en la memorable portada del Hermano Incómodo. Claro. Ese fue mi primer trabajo que publiqué en Proceso. Claro. Y el último fue la portada de Ricardo Salinas Pliego, la semana pasada, una portada en la que yo publico el contrato que le dio el gobierno de López Obrador para dispersar los programas sociales. Y decidí ese día, con esa portada, ponerle fin a mi relación con Proceso de 26 años con 4 meses. No es una decisión fácil, porque... Vamos a extrañar la pluma ahí en Proceso. Sí, yo también voy a extrañar mucho, porque es triste, sí me da tristeza, por supuesto que ahí, estando en Proceso, escribí mis libros, uno de ellos publicado por la editorial de Proceso. En Proceso yo recibí el Premio Nacional de Periodismo, el ciudadanizado, porque hay muchos premios piratas de periodismo. Bueno. Sí, que debe revisarse, por cierto. Ahí me casé con mi esposa, ahí nacieron mis 2 hijos. Ahí aprendí muchas cosas con el ejemplo de Julio Scherer, de Vicente Leñero, de Rafael Rodríguez Castañeda, de otros periodistas. Ahí están muchos de mis amigos. Ahí hice pues mi trabajo
siempre con toda libertad, libertad absoluta. Quizá Proceso sea el medio único que permite una libertad sin límites, pero también, a pesar de todo ello, tomé la decisión de cerrar una etapa. ¿Pura gratitud o tendrías algo que reprochar? No, yo, como lo digo en mi carta, agradecido llegué, con gratitud me marcho. Yo pienso que también uno debe pensar en tener un mayor crecimiento profesional. Yo ya no podía hacer más de lo que venía haciendo en Proceso. Es muy triste para mí, por supuesto, irme de Proceso, pero lo hago... Vendrán nuevos aires, vendrán nuevas experiencias. Yo no tengo conflicto y yo creo que siempre hay que ponerle fin a las relaciones en la vida de buena manera. Claro. Entonces, lamentablemente, la pandemia impidió que yo pudiera platicar personalmente con personas. Solamente platiqué con María Scherer, le comuniqué mi determinación y envié la comunicación a los integrantes del Consejo de Administración con copia al director y se sucedieron algunas reacciones, pero bueno, pongo fin a esta etapa en Proceso y pues tengo que seguir trabajando porque yo no tengo herencia ni otro patrimonio que no sea mi propio trabajo. Pero qué bueno, porque queremos que sigas trabajando, queremos que sigas escribiendo. Con eso, mi querido Álvaro, nos vamos a una pausa, vamos a regresar con los periodicazos y pues gracias por, cuando menos hasta el momento, tener la primicia de esa renuncia que bueno, se agradece en tantos años. Me impresionó mucho cuando me comentaste, pero tantos años en Proceso y que seguro vendrán cosas maravillosas para ti. Recordar a la gente que te puede leer todavía en el Heraldo y ver, obviamente, en Radio Centro, escuchar, bueno, lo que era Radio Centro, La Octava hoy en día, sí, en los periodistas con el buen Alejandro Páez Varela, que hacen una buena mancuerna. Vámonos a la pausa, a los periodicazos y estamos de vuelta. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas de Conecta MX, aquí con el gran periodista Álvaro Delgado, y es el momento de los periodicazos. Así es que tenemos 14 portadas de periódicos de diferentes épocas del país, mi querido Álvaro, y pues vamos a destapar 5. ya. Del 1 al 14, dime un número. El 9. El 9. La jornada. El IFE rebasado. Aplaza el veredicto. El 2006, en buena medida, marca el 2018. Claro. En 2006, de haberse reconocido el triunfo de López Obrador, hubiera llegado con un error muy acotado, Claro. con una... Sí, no tenía el control que tuvo. No, ni por mucho. Y en segundo lugar, porque el esfuerzo siempre se recompensa, el trabajo recompensa. La resiliencia. Siempre, si uno es consistente en el trabajo, en este caso su trabajo es ser político, claro, político profesional, y haya estado sobre eso. Bueno, ganó con una mayoría no solamente que le da una enorme legitimidad en términos de la presidencia, 53%, sino las cámaras del Congreso, una fuerza constitucional que no ha tenido nadie desde Carlos Salinas, particularmente desde el 91. Entonces, pues sí, con todas las implicaciones que eso tiene. Claro. Eso creo que también tiene que ver con esa portada de la jornada. Sin duda alguna. Otro número. Ya va la primera. 2. El número 2. Decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera. Bueno, 1938. Estamos hablando de 1938, el sábado 19 de marzo del 38. Estamos justamente a un día. Bueno, estamos platicando hoy, sí. Está por conmemorarse un aniversario más de la expropiación petrolera en Excelsior, el periódico de la vida nacional. Bueno, la decisión de Estado que toma
Lázaro Cárdenas hace tantos años tiene que ver con un proyecto de nación. Claro. Y la decisión, o las decisiones que están tomando López Obrador, más allá de que nos guste o no nos guste, también perfilan un proyecto de nación. Y eso es importantísimo para México. Y de la misma manera que Lázaro Cárdenas, con esta determinación, tuvo reacciones, nada menos que la creación del PAN, hoy estamos asistiendo a las decisiones de este proyecto de nación de López Obrador a una reacción que ha permitido que los partidos antagónicos en aquel entonces hoy se unan. Así es. El PAN y el PRI. Y el PRD. Y el PRD son los residuos. Claro. El PRD ya no es el heredero del Partido Comunista, que es anterior al partido, inclusive al PRI, claro, y al PAN. Pero hoy el PRD es muy probable que sigas partido existiendo, satélite, pero responde a un eje de gobierno, ¿no? Aquí están los polos. En el 38 había dos polos. El polo encabezado por Lázaro Cárdenas, que no solamente era el Partido de la Revolución Mexicana, como se llamaba entonces el PRI, era también el que entonces se llamaba Partido Popular Socialista. En ese polo encabezado por Lázaro Cárdenas estaban también otras fuerzas que, no siendo del partido oficial, se adhirieron a este proyecto de nación. Claro. Hoy ocurre algo semejante. También era plural, digamos. Por supuesto, pero pues sí, mira lo que estamos viviendo con... Ahora una reforma, parece que se va a la reforma constitucional para la CFE. Sí, yo trato de entender cuál es el proyecto de López Obrador, porque lo conozco más o menos bien a López Obrador, y que no ha engañado nunca a nadie. Desde su libro, El Proyecto Alternativo de Nación, de 2004, él claramente plantea que los recursos energéticos del país sigan bajo el dominio del Estado como lo ha establecido la Constitución, y que con la reforma energética del 2000 de Peña Nieto se revirtió. Todos los países, todos tienen una influencia, un control en recursos estratégicos para su desarrollo. ¿Por qué México no? Claro. Sí, la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Precisamente. De agua. Claro. Ya lo vimos con el congelamiento en Texas. Qué importante. Importamos el 75% del gas. ¿Y si un día no nos quieren importar? O sea, exportar. O hay una nevada como la hubo. Así es. Así es. Muy bien. Continuamos, mi querido Álvaro, con la tercera. Bueno, ahora el 13. Número 13. Vamos a ver. Sí. Proceso. Mira, una portada de Proceso, justamente. La sociedad rebasa al gobierno. Fue de apenas de septiembre de 2007. De 2017, justamente en relación a la sociedad mexicana, ¿no? Cuando la sociedad mexicana se une, me parece que es un aspecto positivo. Sí, sin duda. La sociedad mexicana es muy solidaria. Y de la misma manera que en el terremoto de 1985 fue fundamental para el rescate de muchos afectados, damnificados, en 2017 ocurrió algo análogo. Entonces, sí, Proceso tiene una virtud, ha tenido una virtud en su historia, que es retratar los momentos emblemáticos de la evolución de la sociedad. Si uno repasa las portadas de Proceso a lo largo de sus 42 años, siempre hay han sido horrendas, espantosas, pero retratan siempre, como en este caso, cómo los mexicanos se incorporaron al auxilio de sus compatriotas, viviendo en una situación muy, muy dura como ocurrió en el 2017, y todos en algún momento, yo mismo como periodista, estando al pendiente pues de solidarizarnos con los otros que resultan afectados.
Algo muy característico de la sociedad mexicana, de salir a ayudar al prójimo cuando más lo Sí, necesita, ¿no? sí, sin duda. Eso se nota siempre. Hay los abusivos, por supuesto que Pues son los los hay, menos. pero son menos, por fortuna. La cuarta. La cuarta, 7. Número 7. Este es la otra vez la jornada. Otra vez saluda. Se consultó al atrapo del FOBAPROA. No necesito ver todo porque lo tengo perfectamente claro. Porque fue el 12 de diciembre de 1998 cuando, Día de la Virgen de Guadalupe, una coalición de partidos que hoy, por supuesto, se vuelven a unir el PRI y el PAN, convalida un rescate bancario que se comenzó a operar desde el colapso económico de diciembre del 94 y que siendo que era necesario el rescate bancario y que era necesario también crear políticas públicas para evitar el colapso financiero, lo que ocurrió con la convalidación del FOBAPROA fue algo que ha marcado lamentablemente a los dos partidos que se han unido, la impunidad. El FOBAPROA fue un instrumento precisamente para evitar el colapso también del sistema financiero en México, sí, pero no hubo castigo para todos los que abusaron, y eso me parece que es lo que marca esta portada. Yo lo viví muy de cerca porque yo cubría la Cámara de Diputados en ese entonces. Por cierto, ese año, en el 98, conocí a mi actual esposa y en la Cámara de Diputados. Y hay que recordar quiénes eran los que presidían los partidos en ese momento. El PAN, Felipe Calderón, y el PRD, Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando del 12 de diciembre del 2018, es decir... Del 98. Del 98, es decir, 20 años antes de la elección que llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel Ya López estaban Obrador. ahí sobre el ring. Sí, claro. Y además no está tan en el pasado porque la gente debe de saber que este año México va a pagar 50,000 millones de pesos. Es que no es un asunto del pasado. Muchas de las cosas que a menudo se dice, es que eso ya fue en otro momento. No, esas decisiones que se tomaron en otro momento siguen gravitando en la vida cotidiana de las personas en México. El FOBAPROA es uno de ellos. Por lo menos 50,000 millones de pesos, que es un tercio de lo que va a costar el Tren Maya, por ejemplo. Exacto. La mitad del aeropuerto de Santa Lucía. Exactamente. Entonces, no maravilla. son cualquier cosa. Y quienes abusaron en ese rescate bancario, banqueros, empresarios, políticos, incluyendo partidos como el PRI, quedaron en la absoluta impunidad. El último, Miguel Álvaro. A ver, es el 9. No, ya el 9 ya. El 9 ya. 12. 12. 12. Otra revista. Mira quién salió por aquí. Híjole, eso sí me... Fuiste tú Sí. el que le escogió. Julio Scherer García, la portada cuando fallece en enero de 2015. Híjole, coincide con mi despedida de proceso. Julio Scherer fue no solamente mi maestro en términos periodísticos y un hombre admirable desde que yo era un niño, desde que vendí periódico. Y yo decía siempre que mi objetivo profesional era entrar a proceso. Nunca de verdad pensé que fuera tan pronto y nunca pensé tampoco que me fuera tan bien. Y tampoco nunca pensé presentar mi renuncia. Así es que... Un gran mexicano. Scherer era un hombre también lleno de defectos, como lo soy yo, aún como periodista, pero que los dejaba inclusive por escrito. A Scherer se le pueden criticar muchas cosas porque los dejó por escrito en todos sus libros, desde Los Presidentes, que fue ese libro que un parteaguas. No fue su primer libro, el primer libro fue La piel y la entraña, que es un magnífico retrato de Siqueiros. Pero desde Los Presidentes hasta su último libro, Los niños sicarios, es un hombre que
tiene un compromiso inclaudicable, incorruptible con el periodismo, con decir la verdad o su verdad. Y los periodistas debemos ser eso, más allá de no pensar en las críticas, tratar siempre de hacer el trabajo que estamos obligados a hacer, no solamente en un medio de comunicación, sino como decía él, los periodistas tenemos que escribir libros. Y él me insistía mucho, Julio Scherer, en que escribiera libros. Me decía, usted tiene talento, espero su libro. Me regaló tengo dedicatorias maravillosas de Julio Scherer. Y yo, cuando estaba escribiendo mi primer libro, no le dije a él ni le dije a nadie. Porque siempre he pensado que hay que hacer las cosas y que hasta cuando estén hechas hay que darlas a conocer, como mi renuncia. Entonces, le hablé un día y le dije, don Julio, lo invito a desayunar, quiero entregarle algo. Dice, encantado, fijamos fecha, nos vimos en Los Almendros, en el sur de la ciudad, y le dije, tenga, ¿qué es esto? Mi libro. Pues algo que ojalá le guste. ¿Y quién le va a hacer el prólogo? Yo sabía que Julio Scherer no hacía prólogos. Entonces le dije, estoy pensando en Miguel Ángel Granados Chapa. En Monsiváis, don Álvaro. Le dije, no, don Julio, porque Monsiváis es muy informal. Queda mal. No. Y Granados Chapa porque es un periodista también al que admiro y porque a él, miembros de esta organización secreta del Yunque, lo sometieron a tortura siendo estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, está bien. ¿Y quién se lo edita? Pues en ese ando. Dice, si necesita ayuda, me dice. Granados Chapa me dijo que sí, pero se pasaba el tiempo y nada. Era un lío comunicarse con Granados Chapa. El caso es que se acercaba ya la fecha para que saliera y no tenía el prólogo. Entonces le hablé a Julio Scherer. Le dije, oiga, don Julio, necesito verlo. ¿Le urge? Sí. Arránquese para acá. Fui a su casa y ¿qué pasó? Le dije, mire, a usted le consta cómo nació esto. Yo le pedí a Granados Chapa el prólogo y le dije que no quería que fuera Monsiváis porque es muy informal. Le dije, pero ya se me está pasando el tiempo, ya el libro tiene que salir y me están pidiendo el prólogo. Y le quiero pedir si me regala, con la franqueza con la que siempre nos hemos hablado, de si me regala unas palabras para mi libro. Se puso de pie, me dio un abrazo, dice, por supuesto que sí. ¿Y para cuándo lo quieren? ¿Ya? ¿En una semana? No. Estaba justamente trabajando con Monsiváis otro libro. Dice, deme 2 semanas. Sí, don Julio. Sí. Y a las 2 semanas llegó a proceso, me dijo, vea, hágale las correcciones que usted quiera, pero con mucho gusto se lo entrego. Y sí, así fue. Así fue. Entonces, fíjate qué bonito que fue la última que salió. Sí, caray. La verdad es que quise mucho a don Julio. Y me puso en un libro para Álvaro Delgado, un hermano a quien espero merecer. ¡Wow! Apenas vi hace poquito la dedicatoria porque en este trance de despedirme de proceso, pues por supuesto que se revisan muchas cosas y la verdad es que Scherer
será recordado siempre como un hombre, como el mejor periodista que ha tenido México en el siglo más reciente, y tuve el privilegio de ser su amigo y de ser su alumno. Y la verdad es que fui muy mal alumno. Con esas palabras nos vamos a la última pausa para regresar con las preguntas rápidas con el gran Álvaro Delgado. Estamos, amigos de Conecta MX, de vuelta con Álvaro Delgado en nuestra sección final, que son las preguntas rápidas. Mi querido Álvaro, son preguntas muy rápidas, muy fáciles. La primera sería, ¿cantautor o cantautora favorita en México? Sin duda, Olola Beltrán. Bueno, ella no es cantautora, ella fue solamente cantante. Cantautora favorita de México. Híjole. ¿O cantautor? A lo mejor como... No, José Alfredo Jiménez. Ah, ese es buenísimo. Por supuesto. Mejor y peor presidente de México. Lázaro Cárdenas, mejor presidente de México. Y peor presidente, yo creo que Carlos Salinas. Grosería favorita. Chingao. Un pueblo mágico consentido que tengas del país. Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Libro favorito o aquel que más has leído? El amor en los tiempos del cólera. Ya es recomendación para los que nos ven. El panista más oscuro. Híjole, Calderón. Sí, Calderón. Ahí está el libro de Olga Warnat. Platillo mexicano favorito. El mole. ¿Música ranchera o música de banda? No, ranchera. Yo soy también fanático. ¿A quién invitarías, vivo o muerto, a cenar para tener una larga conversación? A Julio Scherer. Que tuve el privilegio de tenerla. Varias. Claro, me imagino. Wow. Finalmente, Miguel Álvaro, ¿a quién invitarías, a qué personalidad mexicana invitarías aquí a Voces de México? Hay en el ámbito mediático mucha gente que ha dado mucho y que lamentablemente poco conocida. Por ejemplo, Rafael Rodríguez Castañeda, el director de proceso que sucedió a Julio Scherer García, es un personaje que creo que tiene una vida asociada al proceso de cambio en México en las décadas recientes y que creo puede revelar desde dentro de una institución como proceso ese proceso de transformación para bien de México. Para el bien de México. Porque yo pienso que en efecto los periodistas, yo soy muy crítico y hablo, porque los periodistas también tenemos que mostrar lo que no es tan grato, ¿no? Claro. Pues, porque es finalmente asuntos que le conciernen a la sociedad con una idea de que se transformen esas cosas que no son gratas. Pero la vida de México está llena de cosas maravillosas. Uf, claro. De hombres maravillosos que cumplen con su responsabilidad Hombres y mujeres, sí. de manera íntegra, de manera honesta, de manera desinteresada. Claro. Entonces, yo creo que en la medida en la que cumplamos todos con nuestro deber, en esa medida hacemos un aporte al proceso de cambio para México que no se detiene. Hoy en este país hay un proceso de cambio en todos los sentidos. Yo mismo con mi determinación estoy haciendo eso. Estás también en proceso de transformación. Estoy en proceso de transformación para bien. Claro. Y yo en ese sentido pienso que todo está en proceso de cambio y debe haber procesos de consolidación, particularmente la democracia, del ejercicio de los derechos. El ejercicio de la libertad de expresión hoy en México está en auge. ¿Verdad? Yo pero así lo por veo. Supuesto, yo no sé de censuras. Eso le preguntaba yo a Javier y me gustaría preguntártelo para cerrar porque yo veo a un periodismo en México abriendo puertas, opinando, se le dejan ir al cuello a quien quiera y hay quien habla de censura. ¿Cómo lo ves? No, en todo caso, es importante que si hay esos casos de censura,
se hagan públicos. Pero todo está en proceso de cambio, hay que encauzarlo. Y aún, fíjate, decirle a alguien como López Obrador lo que quieran, loco, dictador, naco, lo que sea. Y a los periodistas también, que nos digan lo que quieran. Yo que soy usuario de las redes sociales, particularmente Twitter, pues que este territorio comanche, pues uno debe estar consciente de que a uno le van a decir cosas que no son gratas, pero hay que saber de quién vienen. Cuando yo sé de quién vienen y algo que no me gusta, lo respondo, pero no digo, híjole, me están atacando. No, uno sabe que cuando desciende a las redes sociales se coloca a nivel de cancha y si te pones a jugar fútbol en el llano, en el Pedregal, donde yo también llegué a jugar, pues te van a dar un... Limpio no vas a salir. No, por lo menos, si no te cometen una falta, por lo menos si te barres, dejas ahí la media pierna, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que, yo soy muy, en ese sentido soy muy optimista, porque pienso que las libertades están en auge, hay tensiones, porque hay conflictos de intereses, porque hay choque de intereses. Pues claro, cuando se afecta un interés hay una reacción, pero si lo que se está haciendo en el poder público es conforme a lo que la Constitución establece, y si no te gusta la cambias para hacer otra cosa diferente, va a generar reacciones, está bien. Igual, si yo publico algo que afecta a algunos intereses, va a haber una reacción y puede haber consecuencias. Ya he tenido consecuencias, sí, claro. Pero a mí no me coarta mi libertad nadie. Muchas veces las libertades no se ejercen pues porque hay intereses. Claro. Pero es una maravilla ser periodista que no tiene ningún compromiso con nadie. Y eso me lo enseñó este señor Julio Scherer García. Pues mi querido Álvaro, como platicábamos antes de empezar a filmar, el propósito de hacer estos programas de Voces de México es tratar de difundir información que nos ayude a reinterpretar la historia para encauzarla hacia un mejor México. Así es que yo te agradezco tu trabajo, te agradezco tu pluma, te agradezco tu historia como un mexicano de bien, un mexicano que se ha esforzado por difundir la verdad a pesar de esa censura que hayas podido enfrentar a lo largo de las décadas en un México que era todo menos democrático y al que queremos aspirar al día de hoy. Así es que yo creo que en nombre de muchas personas que te seguimos en Twitter, que admiramos tu trabajo, gracias, felicidades por tantos años en proceso, por tantos años en medios de comunicación y pues ojalá que podamos volver a contar con tu presencia en algún momento en Conecta MX, en Voces de México o en alguna otra entrevista, porque me quedarían horas y horas para poder seguirte preguntando cosas. No, hombre, muchas gracias. Yo no soy otra cosa que no sea periodista, un humilde juntaletras. Trato de hacer mi trabajo como mejor creo y pues a seguirle. Así será. Muchas gracias. Y todavía hay mucho por escribir en la historia de Álvaro Delgado, así es que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a nuestros amigos de Conecta MX y a todas las personas que vieron esta conversación, muchísimas gracias. Sigan al pendiente y estamos en contacto.